Las Mujeres Preguntan. Justamente este programa, como ya le hemos venido diciendo en todos los programas, está justamente enfocado en empoderar a la ciudadanía, está enfocado en informar acerca de los últimos acontecimientos que suceden a nivel nacional y también a nivel regional, a nivel local, que son los que nos atañen en esas elecciones 2016. Todo esto gracias a nuestro director, el señor Víctor Balcázar Porras, y gracias a la señal de Destape TV, música y noticias desde Chiclayo para el mundo. No olviden de visitarnos en nuestra web www.destape.tv o www.destape.net. El día de hoy, como siempre, ¿qué tenemos, Nati? El día de hoy tenemos muchas entrevistas, 4 aproximadamente tenemos programadas, entrevistas bastante interesantes que nos hablan tanto de la política actual y también con respecto a temas laborales, ¿no? Un toque distinto porque definitivamente no lo habíamos tenido antes y creo que sin más ni más hay que empezar la primera entrevista. Sí, estamos con el personero legal de Acción Popular, el señor Pedro Vicente Torres Fernández. Muy buenas noches, don Pedro, gracias por venir a acompañarnos a Las Mujeres Preguntan. No, nada que agradecer, al contrario, de mi parte, el agradecimiento por la invitación, y Natalia me conoce hace buen tiempo y sabe que siempre estoy dispuesto a colaborar en la medida de mis posibilidades y siempre por el objetivo de empoderar a la ciudadanía, que es un objetivo personal también que tengo, y con otra organización a la que pertenezco, que tiene que ver con que el ciudadano conozca sus derechos y eso le permita exigir también el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades que elegimos. En primer lugar, queríamos preguntarle en el programa, nosotros ya hemos conocido acerca de su labor social, del activismo político que ha tenido justamente en la causa de Chiclayo. Entonces, ¿en qué momento usted decide pasar desde la sociedad civil a hacer una política partidaria, en este caso con el cargo de personero legal de Acción Popular? Bueno, primero que la actividad política no ha sido ajena totalmente a mi vida. Yo he sido militante de Acción Popular desde los 17, 18 años, hace ya un buen tiempo de ello. He participado en he tenido cargos dirigenciales internos. Y simplemente cuando llegó el momento de titularme y empezar a laborar, la vida me llevó por diferentes lugares y he estado fuera de Chiclayo durante buena cantidad de años, hasta que regresé a la ciudad en el 2005, y en ese lapso de tiempo yo había estado ajeno a toda actividad política, hasta que con el tema de Chiclayano Despierta, sin tomar partido por ninguna organización, empezamos a activar por el tema de la situación en que estaba la ciudad, con un pésimo gobierno municipal, que lamentablemente el actual no se está diferenciando mucho en la parte del trabajo eficiente que debería hacer. A pesar de que también la campaña municipal pasada, algunas personas me pidieron que participara en alguna lista, mi posición siempre fue que no, porque era el compromiso que teníamos como Chiclayano Despierta. Y en esta vez tampoco he decidido tomar una participación preponderante, simplemente me pidieron mis amigos de Acción Popular que los apoyara como personero legal, y eso es lo que he hecho, ¿no? Retomar un poco la militancia que siempre he tenido. Y cuando usted llega ya a Acción Popular, ¿cómo encuentra el panorama inicial? Bueno, Acción Popular no hay que olvidar dos cosas. Primero, que es un partido de los más antiguos, va a cumplir 60 años en este año, desde su fundación en el año de 1956, y es un partido que, como toda organización, tiene crisis internas. Ok, entonces el partido tiene cosas que arreglar internamente aún, pero es un partido que tiene mucha presencia, que tiene generaciones de militantes. En mi caso, por ejemplo, yo soy militante de segunda generación porque mi padre también lo fue en su momento, y así como en mi caso hay muchas otras personas más. Ahora con la campaña vemos que viejos populistas salen con sus hijos o con sus nietos inclusive y empiezan a activar en eso. Entonces, simpatizantes por lo menos del pensamiento de Fernando Belaúnde existen en todo el Perú, y existen por el trabajo que se hizo a lo largo de 2 gobiernos y a lo largo de los años, el primer gobierno del 63 al 68 y el segundo del 80 al 85, aunado a gobiernos municipales que han sido más o menos exitosos en su gestión en diversas zonas. Pedro Morales en Huancayo, que fue alcalde 2 o 3 periodos seguidos, Arturo Castillo en Chiclayo, Miguel Barta, que tuvo un primer gobierno bastante aceptable, entre otras personas que nos permiten asegurar continuidad en el tema. Pero sí es cierto que hay que hacer algunos ajustes organizativos internos que tienen que ver con la renovación de dirigencias y de cuadros partidarios, porque es oportuno dar el pase también a nuevos liderazgos que van asomando en el transcurso de la gestión política.
Siempre cuando invitamos a alguien para las entrevistas, solemos preguntarle por qué apoya ese candidato, ¿no? En este caso, Alfredo Barnechea es el que embandera la presidencia en Acción Popular. ¿Y por qué es que usted decide, por qué usted cree que es una opción respetable para apoyar a la presidencia? Dentro de aún cuando yo no participé en las elecciones internas, pero sí estaba al pendiente de lo que pasaba en Acción Popular, en las elecciones internas que fueron en diciembre del año pasado, hubieron 4 precandidatos. Jano Montoya, que fue diputado en el 80-85, Beatriz Mejía, que es una abogada conocida, que siempre ha desempeñado papeles preponderantes en la lucha contra la corrupción, tanto en Lima como a nivel nacional. Estaba Mesías Guevara Masifuen, que es el actual presidente del partido, y Alfredo Barnechea. Respetando todas las opciones, con muchas personas consideramos que Alfredo Barnechea era la mejor opción desde muchos puntos de vista. Primero, por su clara orientación de centro. Es una persona que tiene muy claras las cosas respecto al tema político. Es decir, ni irnos hacia el extremo conservadurismo de la derecha, ni tampoco irnos a posiciones demasiado radicales de la izquierda. Entonces él está en un espacio de centro que es el espacio natural de Acción Popular. Acción Popular, cuando nace en el 56, nace como un partido nacionalista, democrático y revolucionario. Y lo que trata de hacer es reestructurar y reformar la estructura interna del Estado, y así se hizo oportunamente en un proceso que fue interrumpido por el golpe militar del 68. En el 80-85 fue un periodo bastante duro porque veníamos de la crisis económica heredada del gobierno militar y tuvimos que soportar un fenómeno del Niño bastante intenso, mucho más intenso de lo que hemos tenido en esta oportunidad, y además con el fenómeno del terrorismo, que fue un fenómeno incubado durante el gobierno militar, que hizo su aparición justamente el 18 de mayo del 80 en Suchi, cuando ataca a algunos locales de votación y con toda la insanía y sangre que ha tenido durante la duración de este fenómeno, pésimo fenómeno terrorista en nuestro país. Entonces nosotros consideramos que Alfredo, primero, seguidor del pensamiento de la UNDE, por más de las cosas que han dicho sobre él en lo personal, él ha tenido un papel preponderante inclusive desde la campaña de los 90, cuando surge el Frelimo y él se aparta del APRA, y él entra a trabajar sin ser parte directamente, entra a trabajar con el Movimiento Libertad. Y no olvidemos que el Fredemo fue una coalición integrada por el Movimiento Libertad, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular, que impulsaron la candidatura de Mario Vargas Llosa. Pero muchos se le critica a Alfredo Barnechea que solamente es como una pantalla de Acción Popular y que realmente no se identifica con las ideas de la undistas. Todo lo contrario. O la doctrina en sí de Acción Popular. Todo lo contrario. Y no solamente son frases hechas, sino que cuando él habla de 100 millones, eso responde a una campaña que hizo Belaunde en el 56 inicialmente y en el 63 después, cuando teníamos un partido aprista que acostumbraba siempre a movilizar enorme cantidad de gente, porque eso siempre lo ha hecho, siempre ha tenido mítines multitudinarios porque moviliza gente, y esa gente era movilizada no solamente voluntariamente, sino que era gente llevada en camiones para que apoyen las manifestaciones que seguían a Víctor Raúl en su momento y ahora a Alan García. En cambio, Acción Popular era un partido básicamente de jóvenes que surge alrededor del Frente Nacional de Juventudes Democráticas, integrado por alumnos de la Universidad Nacional de San Marcos, algunos de la Católica y otros de la Villarreal inclusive, de la Agraria también, y surge también en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces es un partido que sí, de gente joven, pero de gente joven profesional, que lo que trataban de hacer era buscar un espacio para la renovación de la clase política de aquellos años y la renovación de ideas también. Entonces Belaunde, por ejemplo, critica la conscripción vial, que era un sistema similar a la conscripción militar, es decir, antes, en mi época, cuando yo era estudiante, cine, y de repente salíamos corriendo porque llegaba la leva para obligarnos a cumplir el servicio militar. Bueno, eso se hacía con la gente que no podía pagar tributos y los llevaban simplemente a construir carreteras. Gran parte de la carretera panamericana se construyó de esa manera. Entonces Acción Popular decía, no podemos trabajar con la gente de esa manera. Si bien es cierto, se rescata el pasado de la obra comunal a través de la MITA, la Minca y el AINI, que fueron formas de trabajo comunal en la época del Imperio Incaico, pero sin embargo eso se hace voluntariamente y no tiene que hacerse forzadamente como se hacía durante los gobiernos anteriores, y ese es un tema que él trata de romper. Cuando él trata de hablar de la integración del Perú a través de obras como la carretera marginal de la selva, y todo el mundo le decía, estás loco,
plantear la marginal de la selva es como pensar que el hombre va a llegar a la luna, le decían a Belaúnde. Y sin embargo el hombre llegó a la luna, con lo que se demuestra que el loco no estaba y que más bien era un visionario y un amante del país. Alfredo rescata todo ese pensamiento y lo está volcando en la práctica en propuestas muy concretas. Cuando él habla de empoderar la clase media, tiene que ver con eso justamente. Porque un país que avanza es un país que tiene una clase media sólida. Y en la medida que tengamos una clase media más sólida es porque tenemos mayor cantidad de gente saliendo de la pobreza extrema. Perfecto, un poco más aterrizando también con respecto al tema histórico que bien nos ha ilustrado. Con respecto ya al tema concreto de campaña dentro de Lambayeque, ¿cómo es que se está manejando la campaña? ¿Es una campaña austera? ¿Es una campaña de repente derrochadora? ¿O cómo usted ve el panorama político con respecto a las presidenciales? Y también preguntarle acerca de las candidaturas congresales. Mucho se hablaba, por ejemplo, incluso de que usted podría ser un buen candidato al Congreso y también mencionaba la candidatura de Janet Cubas, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, primero que ustedes se dan cuenta que nuestra campaña de derroche de dinero justamente no tiene. Es más, con mucho esfuerzo hemos podido alquilar un local después de mucho tiempo porque hemos estado funcionando prácticamente sin local partidario. Ajá, sí. Y recién acabamos hace una semana, acabamos, ¿no? Exactamente, que siempre fue la cuadra histórica donde hemos estado durante muchos años. Ahora ese local se dejó por alguna cosa y ahora alquilamos un local más pequeño y haciendo colecta de todos. No nos caracterizamos justamente por una campaña derrochadora ni mucho menos. Es más, en el meeting, el último que se hizo, se vio que nosotros no estuvimos trayendo gente en buses ni pagando a la gente para que vaya a un meeting. Ahora mismo luchamos, por ejemplo, para completar nuestro cuadro de personeros. Y mientras que en otras organizaciones les pagan 40 o 50 soles por el día de trabajo más el refrigerio, nosotros acudimos a la voluntad y al compromiso que la gente tiene para trabajar por un ideal, por una causa, y es lo que hacemos ahí. Entonces, en ese tema nos manejamos con poquísimo presupuesto. Ni siquiera han visto que regalemos camisetas, vinchas, llaveros, nada por el estilo, porque no tenemos dinero para ello. O sea, nos movemos básicamente porque nos movemos por el ideal más que por una campaña de merchandising o una campaña de marketing que busca posicionar a una persona. No es eso lo que estamos haciendo. Y con respecto ya a las candidaturas. A las candidaturas, sí, los candidatos fueron elegidos en elecciones internas. Janet, de hecho, participó en una de ellas y ella fue elegida como candidata para encabezar la lista. Ella, por alguna razón que no me corresponde a mí decirla, simplemente ella en algún momento decide renunciar a la candidatura. Entonces, simplemente ya no está por decisión propia de ella, porque ella decidió, a pesar de haber participado en elecciones internas, ella en algún momento decide alejarse, pero como ustedes la ven, está activa también, trabajando en campaña. Exactamente, pero fue la decisión de ella no ir. Y en mi caso, como dije, yo tenía un compromiso personal de una palabra que había empeñado, que no iba a ser candidato en las elecciones municipales ni en las generales, y la he cumplido a cabalidad, ¿no? Porque creo que hay que tratar de cumplir con el compromiso que uno adquiere. Por ejemplo, ya hablando de un panorama nacional, hemos visto el domingo el debate presidencial, donde según algunas personas, el candidato Alfredo Barnechea ha quedado muy bien parado. Pero sin embargo, en las encuestas hemos visto que ha bajado de lugar. Verónica Mendoza ha subido 4 o 5 puntos, dista. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Nosotros hemos manejado desde el comienzo de la campaña encuestas internas. Tampoco vamos a decir que las encuestas nos han colocado con 45% de aceptación, porque sería una falacia. Pero sí hemos tenido claro desde el comienzo, desde que empezamos, desde que Alfredo empezó a aparecer en público en enero, que veníamos subiendo gradualmente, pero no en las posiciones en las que nos ponían las encuestas, sino con unos puntos más. Es cierto también que Alfredo ha sido víctima de una campaña de demolición extrema, porque se han montado historias, se han creado memes que no responden realmente a los hechos, se han editado videos. Ahora último, por ejemplo, ahora en la mañana una amiga me pasaba por internet, por Facebook, me pasaba un video donde aparentemente se niega a despedirse de Pedro Pablo Kuczynski al término del debate, lo cual no es cierto, porque si colocan todo el video de ATV, porque es ATV el noticiero, se nota que sí lo hace. Simplemente es cuando se despiden varias personas, a veces uno se despide de uno, del otro, y hay alguna persona que en un primer momento omite despedirse. Eso nos ha pasado a todos. Esa guerra sucia se replica, creo, en absolutamente la mayoría de candidatos. De acuerdo, pero en el tema de Acción Popular, en el tema de Alfredo Barnechea, han tratado de posicionar una imagen de que es una persona soberbia, que no le gusta interactuar con la gente del pueblo, cuando eso no es cierto. Eso no es cierto en absoluto. Pero en todo a eso caso, es a lo que me refiero. Si entonces,
Lo que se ha hecho, lo que se ha tratado es construir una falsa imagen de él, Claro, una imagen pero que no corresponde a la realmente- realidad, y eso sí, obviamente, ha repercutido en algunos puntos en la evolución que él venía con su Claro, candidatura. porque tenemos que ahora creo que cualquier gesto que algún candidato haga aquí en Arequipa se replica rápidamente por las redes sociales. Obviamente. Y muchos de nosotros pues hemos visto ciertos gestos del señor Alfredo Barnechea. De los recientes o quizás los más relevantes fue el saludo en el, no recuerdo en qué evento, que no saludó a Mercedes Arao. Eso sí fue un gran error que él ha reconocido. Claro, Eso sí ha sido, entonces, es un error él, grave. En el debate pide disculpas, Así es. pide perdón, necesariamente a ese hecho, o sea, al resto no. A cualquier otro que pudiera haber sentido, o sea, él reconoce el hecho y él lo ha dicho. Eso dice, no sé qué me pasó por la cabeza, fue una tontería en ese momento y así lo hizo y por eso es que él se ha disculpado y luego inclusive él le ha pedido disculpas personales. Y eso también se ha visto en videos y no necesariamente porque sea una pose para la cámara, porque cuando ha hecho eso no ha estado delante de cámaras, pero sí hay una serie de hechos, como repito, que no son ciertos. Pasas por un lugar, te invitan a comer una cosa, te invitan a comer la otra, te invitan a comer la otra, ¿y de qué nos estamos ocupando? De si el candidato come o deja de comer, cuando lo que debe preocuparnos es cuáles son las propuestas y si tenemos la capacidad o no para llevar esas propuestas hacia adelante. Porque yo puedo decir, como decía un candidato a alcalde local, voy a construir 4 bypass en Chiclayo. ¿Hay siquiera un proyecto de construcción de ese bypass? ¿Hay siquiera un estudio de factibilidad del tema? No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente está más preocupada de ver si saludó, si comió, si se puso el sombrero, si se puso el poncho, si se vistió de tal o cual manera, cuando eso no es lo importante y medular en esta campaña. Nos quedamos simplemente en la superficie, nos quedamos en la hoja, ni siquiera en el árbol, y nos olvidamos de ver el enorme bosque que es a lo que tenemos que enfocar. Porque aquí lo que se trata es elegir a alguien que tenga la capacidad de llevar adelante el destino del país durante los próximos 5 años, 5 años que son difíciles y que además nos ponen justamente en el momento de la celebración del Bicentenario. ¿Qué Perú queremos para el Bicentenario de nuestra independencia? Yo quería agregar con respecto al tema de las candidaturas congresales, que por ejemplo es bastante lamentable que dentro de nuestra región pues veamos personas que nunca han estado involucradas de repente en un proceso de sociedad civil, siquiera en un proceso político de la localidad, que no hayan propuesto algún cambio, que no hayan sido partícipes de alguna protesta ahora en el Congreso, porque creo que es importante el peso social o la representación en este caso, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, a mí de verdad me da bastante tristeza de que las dos personas que mencioné, en este caso usted y Janet Cubas, no hayan participado en el proceso electoral, porque creo que un poco enriquecería. Y ya un poco para ir terminando y finalizando ya la entrevista, preguntarle también y que se dirija a la colectividad lambayecana, ¿por qué es que deben emitir su voto para Alfredo Barnechea? Ok, primero y simplemente para dejar, si bien es cierto que ni Janet ni yo no somos los únicos, porque somos finalmente parte de una organización y son decisiones personales además, pero Bernardino Lalopu, por ejemplo, es una persona que ha trabajado con las comunidades altoandinas de Cañar y Sincahuasi y es el promotor del uso de los hongos de esas localidades. Lucho Sime es una persona que es básicamente de la clase trabajadora. Lucho es una persona que trabaja en el Banco de la Nación, es parte del sindicato del Banco de la Nación y siempre se ha caracterizado por luchar por los intereses de su base gremial y por los intereses de su localidad. Él inclusive ya antes ha sido candidato a la alcaldía provincial de Lambayeque por la Acción Popular y es militante de vieja data. Y lo mismo podría decir, por ejemplo, de Elba Tapia Bazán. Elba Tapia es una militante de Acción Popular desde el año 62. Ella es parte de la primera o segunda promoción de la Universidad Nacional Agraria del Norte, totalmente identificada con las causas lambayecanas. Lo que pasa es que en los últimos años, y también hay que decirlo y es cierto, Acción Popular no se ha caracterizado por había perdido mucha presencia en la localidad. Entonces es difícil. ¿Y por qué votar por Alfredo Barnechea? Lo que dije, Alfredo es una persona que tiene las cosas absolutamente claras. Sabemos que propone, entre muchas otras cosas, que el Estado se convierta, que asume el rol que le corresponda. Es decir, no vamos a dejar simplemente que las cosas se hagan porque se deben hacer, ni dejar mano libre a las empresas a que hagan lo que quieran. Las empresas sin inversión privada son bienvenidas, pero hay reglas que deben respetarse y que debe además respetarse el sentido de generar riqueza para la sociedad y para el Estado, que eso es la parte que más nos interesa. Hay una serie de proyectos como el proyecto de construcción de viviendas, el proyecto de ciudades sostenibles, el proyecto de mejorar la educación desde la raíz, porque recordemos, o sea, la primera etapa de nuestra formación, y estoy hablando de educación inicial y primaria, es de suma importancia para poder crear una generación de jóvenes
que realmente, para empezar, entiendan lo que leen. Ustedes son chicas universitarias y saben cómo ahora difícil, no es el caso de ustedes, pero sí se encuentran con jóvenes de su edad que no entienden lo que están leyendo, o que eso les genera dificultades inclusive para entender y poder desarrollarse profesionalmente. Y ese es un tema que también en mi rol de docente lo veo, y lo veo en casas de estudios de diferente nivel, no necesariamente una universidad elitista, sino en diferentes universidades. Alfredo tiene las cosas claras. Alfredo propone desarrollar y mejorar, empoderar las clases medias, y tiene grandes proyectos de desarrollo. Ustedes han sido testigos de cómo de manera técnica ha explicado qué cosa es lo que ha ocurrido con el tema del gas en los últimos años, y ese es uno de los temas que debe renegociarse para mejorar la economía de nuestro país y el desarrollo del mismo. Y no solamente en ese tema, sino también en el tema de minería, porque no se trata de decir simplemente minería no va, sino que la minería tiene que ser responsable y tiene que tener con licencia social, es cierto, porque tampoco se puede imponer de manera vertical desde el Estado, sino que es un tema que tiene que completar, exactamente, y que es la parte más importante. Y tal como están algunos proyectos mineros ahora, no van. Y no van simplemente porque obedecen a una óptica vertical, centralista y limeña, cuando el tema tiene que ser conversado desde la base, porque eso nos va a dar beneficios a todos, y tiene que beneficiarse primero e inmediatamente a la gente que vive alrededor. Pero no se trata de darle, como en algunos municipios, te doy trabajo para limpiar la calle y te pago 1.000 soles, que eso no es, pues, sino que debe trabajarse en proyectos de desarrollo real que repercutan en favor de la gente de la localidad. Entonces nosotros vamos con la esperanza, vamos a votar con el corazón y votamos con convicción de que Alfredo va a estar en la segunda vuelta y que va a ser nuestro próximo presidente. Muchas gracias, señor Pedro, por venir aquí a exponernos las ideas también de Acción Popular y rememorar este partido, que como usted dice es un partido de base, es un partido de historia, y que podríamos decir ha renacido nuevamente con la candidatura de Alfredo Barnechea. Entonces, este 10 de abril las personas que quieran votar por Acción Popular deben de marcar las palanas por por presidencia, Congreso y también Parlamento Andino. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, y regresamos. Las mujeres preguntan con una interesante entrevista en el ámbito laboral. Vamos a una pausa y regresamos. Calidad. Destape electoral. Las mujeres preguntan. Destape TV te ayuda a conocer a fondo a tus candidatos y sus propuestas ante la problemática de tu localidad. Este 10 de abril, todo Lambayeque Destape electoral. Las mujeres y preguntan. escribirá el número 5, el número 5, el número 5, el número 5, el número 5 de PPK. Jacqueline Yatas al Congreso. Pedro Pablo Kuczynski, presidente 2016. Toditos hablan de PPK. Necesitamos. Este 10 de abril, todo Lambayeque.